Las luces de la cabina parpadearon a las 2:17 de la madrugada, revelando el rostro pálido de una niña que miraba fijamente a Eduardo Martínez, inmóvil, perfectamente conservada, con el mismo vestido amarillo de verano que su hija llevaba puesto cuando desapareció hacía 3 años. Eduardo, miembro del personal de limpieza nocturno en el Aeropuerto Internacional de Denver durante los últimos 14 años, soltó su aspiradora y tropezó hacia atrás en el pasillo, su grito resonando por todo el Boeing 737 vacío. «He visto de todo en este trabajo», contaría Eduardo más tarde a los investigadores, con las manos aún temblorosas horas después del descubrimiento. Pasaportes olvidados, equipaje abandonado, incluso una serpiente mascota una vez, pero nada te prepara para encontrar eso. Y esa ropa, la reconocí de inmediato, el vestido amarillo con girasoles que mi esposa había cosido para el 6º cumpleaños de Lucía. El vestido que llevaba puesto cuando desapareció en este mismo aeropuerto. El descubrimiento a bordo del vuelo 2241, un avión de United Airlines que acababa de completar su ruta final desde Chicago a Denver, puso en marcha una de las investigaciones más inquietantes e inexplicables en la historia de la aviación moderna. Un caso que reuniría expertos forenses, especialistas en aviación, veteranos de las fuerzas del orden y, finalmente, a investigadores de campos que pocos habrían esperado que se involucraran en un incidente aeroportuario. La doctora Elaine Forrester, jefa de médicos forenses del condado de Denver con 23 años de experiencia en patología forense, fue la primera especialista llamada a la escena. Su informe inicial, más tarde parcialmente redactado antes de ser filtrado a varios medios de comunicación, describió el hallazgo de una niña de aproximadamente 8 a 10 años de edad que exhibía un estado de conservación inconsistente con los procesos biológicos conocidos. Lo que preocupó a los investigadores de inmediato no fue solo la presencia de la niña en un avión que había sido revisado minuciosamente por las azafatas durante los procedimientos de desembarque solo horas antes. Fue la condición imposible del cuerpo. La niña no parecía muerta en el sentido tradicional, sino más bien suspendida en un estado que desafiaba la explicación médica. El cuerpo no exhibía signos de descomposición, señaló la doctora Forrester en sus hallazgos preliminares. La elasticidad y el color de la piel eran consistentes con los de una persona viva. No había rigor mortis presente. La temperatura corporal registrada fue de 62 grados Fahrenheit, significativamente más alta que la temperatura ambiente de la cabina. Lo más perturbador para Eduardo Martínez no era solo que la niña llevara lo que parecía ser la ropa de su hija desaparecida, sino que el rostro, aunque no era el de Lucía, guardaba un parecido sorprendente con ella. El mismo cabello oscuro, la misma tez olivácea, la misma pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. El agente especial del FBI, Daniel Crawford, fue asignado para dirigir la investigación, dada la posible conexión con el caso de la hija desaparecida de Martínez, que permanecía sin resolver desde el año 2020. El equipo de Crawford estableció rápidamente un perímetro de seguridad alrededor del avión, que había sido trasladado a un hangar remoto en el extremo occidental de los terrenos del aeropuerto. Las primeras 48 horas de esta investigación generaron más preguntas que respuestas, declararía Crawford más tarde en una reunión informativa a puerta cerrada con sus superiores. Teníamos el cuerpo de una niña que no mostraba una causa clara de muerte, que vestía ropa relacionada con un caso de personas desaparecidas de hace 3 años, descubierto en un avión que había estado en servicio comercial continuo sin irregularidades reportadas. El manifiesto de vuelo mostró que 167 pasajeros habían estado a bordo del vuelo 2241 desde Chicago O'Hare a Denver esa noche, con una tripulación completa de 6. Cada pasajero había desembarcado normalmente según las imágenes de seguridad de la puerta. El equipo de limpieza, compuesto por Eduardo Martínez y 2 colegas que habían sido asignados a la cocina delantera y los lavabos, entró en el avión aproximadamente a la 1:45 de la madrugada para la limpieza rutinaria nocturna. A las 2:17 de la madrugada, el descubrimiento de Martínez se realizó en el asiento 23F, una posición de ventana en el lado de estribor del avión.
El análisis inicial de huellas dactilares del área que rodeaba el asiento 23F encontró algo peculiar. Los reposabrazos, la mesa plegable, la persiana de la ventana y el cinturón de seguridad contenían huellas dactilares claras y frescas que coincidían con las de un niño. Pero estas huellas no coincidían con ningún pasajero que hubiera estado a bordo del vuelo ni con ningún niño en la base de datos nacional. Sin embargo, coincidían parcialmente con Lucía Martínez, un hallazgo imposible ya que los patrones de huellas dactilares mostraban características de desarrollo de una niña mayor, de lo que Lucía había sido cuando desapareció. Era como si estuviéramos viendo huellas dactilares de Lucía Martínez, pero de un futuro que nunca sucedió, explicó la analista forense del FBI Teresa Wong. Los patrones centrales coincidían con sus registros, pero mostraban 3 años adicionales de crecimiento natural, crecimiento que nunca podría haber ocurrido. El misterio se profundizó cuando se examinaron los registros de mantenimiento del avión. El vuelo 2241 había estado en servicio casi continuo durante los últimos 18 meses, con revisiones de mantenimiento estándar que no revelaron nada inusual. El Boeing 737-800 en particular, número de cola N378DA, había estado en la flota de United por poco más de 7 años, habiendo sido comprado nuevo a Boeing en 2016. Pero entonces llegó el primer descubrimiento verdaderamente inexplicable. Una revisión del historial de vuelo del avión reveló que exactamente 3 años antes, en la misma fecha en que Lucía Martínez había desaparecido, este mismo avión había sido puesto a tierra durante 24 horas, debido a lo que los registros de mantenimiento describieron como una anomalía eléctrica. El avión había sido estacionado en la puerta C-37, la ubicación precisa desde la cual Lucía había desaparecido mientras su padre estaba trabajando en un turno de noche en el aeropuerto. La coincidencia era demasiado perfecta para ser aleatoria. El agente Crawford ordenó una revisión forense completa del avión, trayendo equipo especializado para detectar rastros de evidencia que podrían haberse pasado por alto en el examen inicial. Esto incluía cámaras de imagen espectral avanzadas, diseñadas para revelar manchas de sangre, fluidos corporales y otros materiales biológicos invisibles a simple vista. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados del equipo. Bajo la iluminación especial, el asiento 23F y el área circundante mostraban evidencia de lo que los técnicos describieron como desplazamiento temporal. La tela del asiento, la alfombra debajo e incluso el plástico de la ventana revelaron patrones microscópicos consistentes con el envejecimiento acelerado en algunas áreas y prácticamente ningún envejecimiento en otras, como si pequeñas bolsas del avión hubieran experimentado el tiempo de manera diferente a su entorno. «Nunca he visto nada igual», dijo el Dr. Raymond Chen, un científico de material extraído para consultar en el caso. Es como si secciones del avión envejecieran 3 años en un instante, mientras que las áreas adyacentes permanecieran en su flujo temporal normal. Los patrones forman un contorno perfecto de una pequeña forma humana en el asiento 23F. A medida que las noticias del descubrimiento comenzaron a filtrarse al público, United Airlines emitió una breve declaración reconociendo un incidente inusual a bordo de uno de sus aviones, pero sin proporcionar detalles más allá de asegurar que la seguridad de los pasajeros no se había visto comprometida. Detrás de las escenas, sin embargo, el equipo de seguridad de la aerolínea estaba revisando frenéticamente los registros de mantenimiento de todos sus Boeing 737s, buscando otros casos de anomalías eléctricas que pudieran correlacionarse con el incidente. El cuerpo de la niña fue transportado a la morgue del condado de Denver para una autopsia exhaustiva, realizada conjuntamente por la doctora Forrester y el doctor Marcus Hendricks, un patólogo pediátrico del Hospital Infantil de Colorado. Lo que encontraron, o más bien, lo que no encontraron, complicaría aún más el ya desconcertante caso. El sujeto se presenta sin una causa identificable de muerte, declaró su informe conjunto. Todos los órganos parecen sanos y normales para una niña de esta edad. No hay signos de traumatismo, enfermedad, envenenamiento o privación de oxígeno. Los escáneres de actividad cerebral muestran patrones consistentes con el sueño profundo en lugar de la muerte. La degradación celular que se observa típicamente a las pocas horas de la muerte está completamente ausente. En términos simples, la niña parecía estar en un estado de animación suspendida en lugar de fallecida, una imposibilidad médica.
Las muestras de sangre tomadas del cuerpo arrojaron ADN que coincidía parcialmente con Lucía Martínez, compartiendo el 50% de los marcadores genéticos tanto con Eduardo Martínez como con su esposa, María. Pero el perfil genético contenía anomalías inexplicables que dejaron perplejo al equipo forense. Hubo secuencias que no pudimos explicar, explicó la doctora Jenna Williams, la especialista en genética que analizó las muestras. Mutaciones o adaptaciones que no ocurren naturalmente en el ADN humano. Era como si el código genético de la niña hubiera sido parcialmente reescrito por algo que no entendemos. A medida que la investigación entraba en su segunda semana, Eduardo Martínez fue puesto en licencia administrativa, tanto por su propia salud mental como por su conexión con el caso. En entrevistas con el agente Crawford, relató los hechos que rodearon la desaparición de su hija 3 años antes. Lucía estaba conmigo esa noche porque María estaba trabajando hasta tarde, explicó Martínez, con la voz hueca por el dolor. Mi supervisor le permitió quedarse en la sala de descanso mientras yo limpiaba la explanada C. La revisé cada 30 minutos. A las 10:45 de la noche estaba coloreando en su libro. A las 11:15 de la noche se había ido. El aeropuerto fue cerrado en cuestión de minutos. Cada centímetro fue buscado. ¿Cómo desaparece una niña de 6 años de un aeropuerto seguro sin dejar rastro? Las imágenes de vigilancia del aeropuerto de la noche de la desaparición de Lucía habían sido revisadas innumerables veces por los investigadores a lo largo de los años. Las cámaras mostraron a la joven sentada sola en la sala de descanso de los empleados cerca de la puerta C-37 a las 10:45 de la noche, como había declarado su padre. La siguiente revisión de la cámara, a las 11:15 de la noche, mostró una habitación vacía. Ninguna grabación la capturó saliendo de la habitación, ni ninguna de las cientos de cámaras de seguridad en todo el aeropuerto mostró a la niña en ninguna otra ubicación. Simplemente se había desvanecido. Ahora, 3 años después, hasta el día, una niña aparece en el mismo avión que había sido estacionado en la puerta C-37 la noche de la desaparición de Lucía. La investigación dio un giro aún más extraño cuando se analizó la ropa encontrada en la niña. María Martínez confirmó que el vestido amarillo de verano con girasoles bordados era idéntico al que ella había hecho para su hija. El examen microscópico reveló hilos que coincidían con los de la máquina de coser del hogar de Martínez. Pero el vestido mostraba signos de haber sido alterado, expandido sutilmente para adaptarse a una niña más grande, con costuras que coincidían perfectamente con la técnica de María. «Es como si yo misma lo hubiera alterado a medida que Lucía crecía», sollozó María cuando se le mostró la evidencia. «Pero eso es imposible. Se había ido. Empaqué toda su ropa en el ático. Nunca los volví a tocar». El misterio del vestido se vio agravado por otro descubrimiento. Incrustadas en la tela, había partículas microscópicas de materiales que no se encuentran en la Tierra. El análisis inicial sugirió compuestos que solo podrían crearse en microgravedad o entornos de presión extrema más allá de lo que existe en nuestro planeta. Este hallazgo trajo a la NASA a la investigación, con especialistas de su División de Investigación de Astromateriales llegando para recolectar muestras y realizar su propio análisis. Su participación se mantuvo inicialmente oculta al público, pero como con muchos aspectos de este caso, la información finalmente se filtró. Las partículas descubiertas en la tela muestran estructuras moleculares inconsistentes con la materia basada en la Tierra, confirmó el científico de materiales de la NASA, el Dr. Alexander Patel, en una entrevista posterior. Tienen similitudes con los compuestos que hemos observado en los meteoritos, pero con diferencias distintas que sugieren que pueden haberse originado en un sistema estelar diferente por completo. En la tercera semana de la investigación comenzó a surgir una teoría, una tan descabellada que la mayor parte del equipo era reacio incluso a discutirla oficialmente. El agente Crawford, en un memorándum confidencial a la sede del FBI, esbozó lo que estaban considerando. La evidencia sugiere que podríamos estar lidiando con un caso de desplazamiento interdimensional.
La niña encontrada a bordo del vuelo 2241 parece ser Lucía Martínez, pero de una línea de tiempo o realidad diferente a la nuestra. Una donde no fue secuestrada hace 3 años, sino que continuó creciendo y desarrollándose normalmente hasta encontrar una anomalía similar que la transportó a nuestra realidad, a bordo del mismo avión que estaba presente cuando nuestra Lucía desapareció. El memorándum fue clasificado de inmediato y se le ordenó a Crawford que persiguiera líneas de investigación más científicamente creíbles. Pero en privado, la evidencia continuó apoyando esta hipótesis extraordinaria. El Boeing 737-800, involucrado en ambos incidentes, se convirtió en el punto focal de la investigación. Ingenieros de Boeing fueron traídos para examinar cada sistema en el avión, centrándose particularmente en los componentes eléctricos que habían experimentado anomalías 3 años antes. En lo profundo de los conductos de cableado debajo de la 123F, los técnicos descubrieron algo que no debería haber estado allí: un pequeño dispositivo, aproximadamente del tamaño de una caja de cerillas, hecho de una aleación metálica no identificada. El dispositivo, de alguna manera, se había integrado con el sistema eléctrico del avión, creando lo que un ingeniero describió como una burbuja electromagnética localizada alrededor de ese asiento específico. Esta tecnología no se parece a nada que haya encontrado antes, dijo el Dr. Howard Brenner, un ingeniero eléctrico con 30 años de experiencia trabajando en sistemas de aeronaves. Parece generar un campo que podría, en teoría, alterar las propiedades fundamentales del espacio-tiempo dentro de su radio. Los intentos de quitar el dispositivo desencadenaron una respuesta inmediata. Los sistemas eléctricos del avión se dispararon, las luces de todo el avión pulsaron en un patrón rítmico y el equipo traído para documentar el proceso de extracción falló misteriosamente. Lo más perturbador es que la temperatura alrededor de la 123F cayó casi 40 grados en cuestión de segundos, con escarcha formándose en todas las superficies a pesar del ambiente cálido del hangar. El cuerpo de la niña, que había sido mantenido en una unidad especial de contención en la morgue, comenzó a exhibir cambios inexplicables en el mismo momento en que los ingenieros intentaron quitar el dispositivo del avión. El equipo de monitoreo registró un aumento repentino en la actividad neuronal y, durante aproximadamente 17 segundos, el corazón de la niña registró un ritmo débil pero distinto antes de volver a su estado anterior. Los 2 eventos, que ocurrieron simultáneamente a pesar de estar a kilómetros de distancia, sugirieron una conexión que desafió la comprensión convencional. Sea lo que sea esto, le dijo Crawford a su equipo después de estos acontecimientos, no ha terminado. La niña y el avión permanecen vinculados de alguna manera y nos faltan piezas cruciales de este rompecabezas. 42 días después de la investigación, con pocas pistas nuevas que surgieran, las autoridades tomaron la decisión de permitir que United Airlines devolviera el avión al servicio después de que el misterioso dispositivo hubiera sido cuidadosamente removido y asegurado en una instalación de contención especialmente diseñada en una ubicación clasificada. Los ingenieros habían examinado cada centímetro del avión. La aeronave fue revisada y declarada segura para operar, creyendo que la anomalía se limitaba al dispositivo en sí, y no al avión. Esto, lamentablemente, demostraría ser un error catastrófico. El vuelo 2241 reanudó su ruta de Chicago a Denver un martes por la tarde en octubre. El vuelo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente 23 minutos antes del aterrizaje, cuando los pasajeros en la sección trasera del avión informaron haber visto una extraña luz que emanaba de la 123F, que había quedado desocupado por precaución. Múltiples testigos describieron haber visto lo que parecía ser el contorno translúcido de un niño pequeño sentado en el asiento, visible durante aproximadamente 40 segundos antes de desaparecer. El evento fue capturado en al menos 3 teléfonos móviles de pasajeros, aunque las imágenes fueron rápidamente confiscadas por las autoridades al aterrizar. Una pasajera, la doctora Eleanor Chambers, profesora de física jubilada, proporcionó el relato más detallado. La aparición comenzó como puntos de luz que se unieron en forma humana. Pero el aspecto verdaderamente extraordinario fue cómo parecía fluctuar entre diferentes estados, a veces apareciendo sólida, a veces transparente, a veces cambiando ligeramente de posición, como si estuviera viendo múltiples versiones simultáneamente.
y la expresión en su rostro una mezcla de confusión y reconocimiento, como si estuviera buscando a alguien que supiera que debía estar allí. Cuando el avión aterrizó en Denver, fue inmediatamente asegurado y los pasajeros fueron retenidos para ser interrogados. Eduardo Martínez, a pesar de seguir de baja administrativa, se había sentido atraído al aeropuerto esa noche, por lo que más tarde describió como una sensación abrumadora de que Lucía me estaba llamando. Se había dirigido a la puerta de llegada justo cuando el vuelo 2241 estaba rodando hacia la terminal. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Martínez atravesando un punto de control de seguridad y corriendo hacia la pista mientras las puertas del avión se abrían. A pesar de los esfuerzos de la seguridad del aeropuerto para interceptarlo, logró abordar el avión, dirigiéndose directamente al asiento 23F como si fuera guiado por alguna fuerza invisible. Lo que sucedió después fue presenciado por auxiliares de vuelo, varios pasajeros que desembarcaban y el personal de seguridad que había seguido a Martínez al avión. Según múltiples relatos consistentes, Martínez llegó al asiento 23F, cayó de rodillas en el pasillo y extendió su mano hacia el asiento vacío. En ese preciso momento, los sistemas eléctricos del avión se dispararon. Cada luz en la cabina se intensificó a niveles cegadores antes de apagarse por completo. Cuando la iluminación de emergencia se activó segundos después, Eduardo Martínez había desaparecido. En su lugar, sentada perfectamente quieta en el asiento 23F, había una niña de aproximadamente 9 años, vestida con el mismo vestido amarillo de verano. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde que esta niña era Lucía Martínez, no el extraño cuerpo preservado descubierto semanas antes, sino la niña desaparecida real, ahora 3 años mayor que cuando desapareció. El cuerpo de la morgue, mientras tanto, había desaparecido por completo de su unidad de contención segura, dejando atrás solo el vestido amarillo, ahora vacío y cuidadosamente doblado. Lucía Martínez no tenía memoria de los 3 años que había estado desaparecida, o al menos ninguna que pudiera articular en términos convencionales. En sesiones con psicólogos infantiles especializados en traumas, habló de el lugar donde el tiempo se pliega, describiéndolo como un lugar lleno de diferentes versiones de todos. Papi me encontró siguiendo mis migas de pan, le dijo a la doctora Sarah Levine, la psicóloga principal asignada a su caso. Dejé pedazos de mí en diferentes aviones para que pudiera seguir el rastro a casa. Los exámenes médicos mostraron que Lucía estaba perfectamente sana, habiendo envejecido aproximadamente 3 años desde su desaparición. Sus huellas dactilares coincidían exactamente con las encontradas en el avión durante la investigación inicial, y las pruebas genéticas confirmaron que era, de hecho, la hija biológica de Eduardo y María Martínez. Pero el caso estaba lejos de resolverse. Los registros de vuelo examinados después de estos eventos revelaron un patrón inquietante. Durante los 3 años transcurridos desde la desaparición inicial de Lucía, 7 pasajeros habían reportado experiencias extrañas mientras estaban sentados en o cerca del asiento 23F en ese avión específico. Estos incidentes, previamente descartados como ataques de ansiedad o alucinaciones, incluyeron desorientación temporal, ver breves realidades superpuestas y, en un caso, un pasajero que afirmó haber visto momentáneamente una versión diferente del vuelo donde sucedió algo terrible. El misterioso dispositivo retirado de debajo del asiento fue sometido al análisis más sofisticado disponible para la ciencia moderna. Las pruebas de materiales confirmaron que contenía elementos no encontrados en la tabla periódica, compuestos teóricos que los físicos habían postulado que podrían existir en entornos con diferentes constantes físicas fundamentales que nuestro universo. El dispositivo parece funcionar como una especie de ancla cuántica, explicó la doctora Sofía Reyes, una física teórica incorporada a la investigación clasificada. Crea un punto fijo que puede permanecer estable a través de límites dimensionales que de otro modo serían impermeables. En términos sencillos, abre un pequeño agujero en la realidad y evita que se cierre por completo. En cuanto a Eduardo Martínez, nunca se ha encontrado rastro de él. La teoría predominante entre aquellos familiarizados con los detalles clasificados del caso sugiere que pudo haber intercambiado lugares con su hija, cruzando al espacio dimensional que la había retenido durante 3 años. María Martínez, ahora reunida con su hija pero extrañando a su esposo, ha informado haber recibido extraños mensajes en su teléfono, mensajes de texto de números que no existen, que contienen coordenadas, fechas y breves notas con el estilo de escritura distintivo de Eduardo.
El más reciente, recibido exactamente 6 meses después del regreso de Lucía, contenía solo 4 palabras: sigo buscando. Otros aquí. United Airlines retiró permanentemente de servicio el Boeing 737-800 involucrado en el incidente, colocándolo en un almacenamiento seguro en un lugar no revelado. A pesar de las declaraciones oficiales de que la aeronave estaba siendo estudiada por anomalías de fabricación previamente no detectadas, los denunciantes dentro de la aerolínea han afirmado que la verdadera razón es mucho más inquietante. Cada noche, exactamente a las 11:15 p.m., todos los sistemas eléctricos de la aeronave se activan solos sin energía, y la temperatura alrededor de la 123 F desciende a cerca de la congelación. Más preocupantes aún son los registros de mantenimiento de otras aerolíneas que han comenzado a mostrar anomalías eléctricas similares en al menos 11 otros aviones en 4 continentes diferentes. Cada caso ha ocurrido en aviones que pasaron por el Aeropuerto Internacional de Denver en el último año. El FBI ha establecido un grupo de trabajo clasificado con el nombre en clave Umbral para monitorear estas aeronaves e investigar cualquier informe de experiencias inusuales de los pasajeros. Fuentes dentro de la agencia han revelado que se está prestando especial atención a los asientos en la misma posición que 23F en diferentes modelos de aeronaves. Lo más inquietante de todo es que los equipos de limpieza de los aeropuertos en los principales centros de todo el mundo han recibido instrucciones especiales. Si alguna vez se encuentra un niño solo en un avión, después de que todos los pasajeros hayan desembarcado, los equipos no deben acercarse al niño bajo ninguna circunstancia. En cambio, deben comunicarse inmediatamente con un número de emergencia dedicado y evacuar el avión. Hasta el día de hoy, María y Lucía Martínez viven tranquilamente en un suburbio de Denver y rara vez hablan públicamente sobre sus experiencias. Lucía, ahora en la escuela secundaria, no muestra ningún trauma psicológico aparente por su terrible experiencia, aunque los maestros han notado su extraordinaria aptitud para la física y las matemáticas, temas para los que no había mostrado ningún talento particular antes de su desaparición. En su habitación, exhibidos en un tablero de corcho sobre su escritorio, hay docenas de intrincados dibujos de lo que parece ser el mismo avión visto desde múltiples ángulos simultáneamente, con complejas ecuaciones escritas en los márgenes con una letra que no coincide con la suya. Cuando se le pregunta acerca de estos dibujos, Lucía solo sonríe y dice que son mapas para ayudar a papi a encontrar el camino de regreso. El caso permanece oficialmente abierto, clasificado en los niveles más altos de secreto gubernamental. Pero para aquellos que saben dónde buscar, las señales son cada vez más difíciles de ignorar. La realidad puede ser mucho más permeable de lo que jamás hemos entendido, y los límites entre los mundos posibles podrían ser más delgados que la piel metálica de un avión. Quizás el aspecto más escalofriante de todo este caso es la pregunta que nos obliga a considerar: ¿cuántas otras desapariciones inexplicables podrían explicarse no por causas convencionales, sino por desgarros momentáneos en el tejido de nuestra realidad? ¿Y qué le sucede a aquellos que se escabullen? Trabajadores de la aviación de todo el mundo han comenzado a informar sobre una nueva leyenda urbana que se está extendiendo por las salas de descanso y los salones de la tripulación. Historias de vislumbres momentáneos de pasajeros que no están allí, puntos fríos en aviones que se mueven de vuelo a vuelo y, lo más inquietante, risas de niños que se escuchan desde filas vacías durante vuelos nocturnos. Algunos miembros de la tripulación ahora se niegan a trabajar en aviones con ciertos números de cola, aunque las aerolíneas niegan oficialmente mantener tales listas. Otros realizan rituales silenciosos antes de los vuelos, tocando ciertos paneles en secuencias específicas o dejando pequeñas ofrendas, generalmente juguetes para niños o pulseras coloridas, en los bolsillos de los respaldos de los asientos de la fila 23. La investigación oficial sobre lo que sucedió a bordo del vuelo 2241 permanece activa, pero en gran parte estancada, sin nuevos desarrollos públicos en meses. La familia Martínez ha rechazado todas las solicitudes de entrevistas recientes, aunque los vecinos informan de una actividad inusual en su casa, visitantes que llegan en vehículos gubernamentales sin marcar a altas horas de la noche y equipos extraños que se trasladan a la casa.
Lucía, ahora de 12 años, continúa sobresaliendo académicamente, habiendo sido admitida recientemente en un programa especializado para estudiantes superdotados, un programa que, según documentos filtrados, está parcialmente financiado por una división de investigación dentro del Departamento de Defensa centrada en modelos de física alternativos y sus posibles aplicaciones. Quizá nunca sepamos la verdad completa de lo que le sucedió a Lucía Martínez durante esos 3 años, o dónde está Eduardo Martínez ahora. Pero una cosa parece cada vez más clara: los límites que una vez creímos que eran fijos e impermeables pueden ser mucho más flexibles de lo que jamás imaginamos. La próxima vez que aborde un vuelo y se acomode en su asiento, tómese un momento para observar su entorno. Los pasajeros a su lado, la cabina a su alrededor, el mundo fuera de su ventana. Todo parece sólido, definido, la única realidad posible. Pero quizás, justo más allá de lo que podemos percibir, otras versiones de este momento se están desarrollando simultáneamente. Otras posibilidades, otros resultados, separados de nosotros por nada más sustancial que la delgada piel metálica de un avión y nuestra limitada comprensión de lo que es verdaderamente posible. ¿Qué harías si te encontraras sentado junto a un asiento vacío que de repente ya no lo estaba? ¿Te acercarías, como lo hizo Eduardo Martínez, hacia algo imposible? ¿O cerrarías los ojos y te dirías que era solo tu imaginación? La próxima vez que vuele, preste especial atención al asiento 23F. Y si alguna vez ve un vestido amarillo de verano con girasoles bordados o siente un punto frío repentino inexplicable mientras camina por el pasillo, recuerde, es posible que esté rozando los bordes de un misterio que apenas estamos comenzando a comprender. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para más investigaciones sobre anomalías de aviación que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Y recuerda que si quieres apoyar este canal, puedes dejar un súper gracias.